Evidentemente, estos instrumentos, estas iniciativas que podemos utilizar, hay que complementarlas con lo que son herramientas clásicas de la administración de empresas, ¿no? Desde pues, índices de reputación, la explotación de bases de datos, elaboración de estándares e indicadores, la utilización de encuestas de percepción, encuestas internas, en fin, herramientas tipo panel. Quiero decir que todo lo que son herramientas típicas o clásicas de la administración de empresas o de la administración y gestión pública, evidentemente van a servir de soporte complementario a estas otras herramientas que son las específicas de gestión de RSC. De alguna manera, la RSC no es una disciplina de gestión que podamos considerar ex novo, sino como una disciplina que se ha especializado en el desarrollo de unas estrategias y de unas políticas concretas que hoy por hoy se han estandarizado y se han globalizado. ¿Esa globalización de la RSC a quién se debe fundamentalmente? Pues se debe fundamentalmente a las iniciativas internacionales que en esta materia se han impulsado tanto por los estados como por los grupos de interés. En este sentido hay que considerar que no es solamente un capricho del ámbito político, sino que también es un compromiso de globalidad, de desarrollo sostenible, en el que todos tenemos que colaborar y, por tanto, han surgido distintas iniciativas que han servido de referencia. Decíamos que estas iniciativas las estaba capitaneando fundamentalmente a la hora de definir principios el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, pero tampoco podemos olvidar otro tipo de iniciativas que han surgido en el ámbito de la ONU, como puede ser el programa de Agenda Local 21 o los propios objetivos del milenio, ¿no? que también están alimentando y dando soporte a ese propio Pacto Mundial en materia de responsabilidad social corporativa, ¿no? A ello también pues, hay otros organismos internacionales como la OCDE y la OIT que también han colaborado en el desarrollo de directrices u orientaciones para que la responsabilidad social corporativa afecte a las empresas multinacionales y sobre todo tenga su traslación en el ámbito laboral. Esos compromisos internacionales, que podemos llamar de carácter global, han acabado afectando e influyendo también en su desarrollo a nivel europeo, ¿no? Y evidentemente pues desde esos últimos años del siglo XX ha surgido también en Europa un conjunto o una serie de iniciativas que han tratado de impulsar ese desarrollo sostenible y esa responsabilidad social corporativa. Hemos señalado básicamente un resumen cronológico de ellas, que estará a vuestra disposición en la transparencia y que os puede servir de referente, ¿no? En este sentido, hemos considerado como hito clave el Consejo de Lisboa, ¿no? que es donde de alguna manera se hizo un llamamiento al sentido que tenía implantar las políticas de responsabilidad social en Europa, ¿no? Y desde eso hasta el Libro Verde y llegando a la última estrategia renovada de la Comisión Europea sobre RSC, hay muchísimas experiencias a nivel europeo que han contribuido a que finalmente la responsabilidad social corporativa no sea algo de lo que solo se habla a nivel mundial, sino algo de lo que también hay compromiso a nivel europeo y esos compromisos en muchos casos han llegado incluso a materializarse en forma de directivas, como puede ser la última directiva 2014 que exige que las empresas europeas y por tanto los Estados miembros atiendan a la necesidad de informar de aspectos que no sean exclusivamente económicos y financieros y que estén más comprometidos en la rendición de cuentas en materia social y ambiental. En concreto, el modelo de promoción de políticas públicas que ha existido en la Unión Europea ha venido caracterizándose por unos principios marco que arrancan precisamente de esos primeros años del siglo XXI y que son fundamentalmente un principio de voluntariedad. Un principio de voluntariedad es el principio que la Unión Europea ha tratado de impulsar, considerando que la RSC es algo que las propias organizaciones, las propias empresas deben asumir como modelo propio de gestión, pero no tanto imponerlo. Ya veremos que ese arranque se ha ido modelando y modulando a lo largo de estos años de experiencia,
hasta tal punto que en la última estrategia renovada de responsabilidad social corporativa aprobada para el horizonte 2011-2014, por tanto la última, se ha considerado que la voluntariedad de alguna manera tiene que ser reforzada a través también de políticas de obligatoriedad. La experiencia ha demostrado que no solamente de manera voluntaria se aplica una gestión responsable en las organizaciones, sino que también se puede impulsar a través de las vías normativas o legales. Pero hasta llegar a esa horquilla de voluntariedad, obligatoriedad en la que ahora mismo nos hemos encontrado, en Europa se han ido desarrollando distintas políticas. Políticas de aplicación de RSC que en los distintos Estados miembros se han ido caracterizando de alguna manera por su propio acervo o por su propia idiosincrasia, ¿no? De tal manera que incluso la propia Unión Europea ha hecho diferentes estudios en esta materia, señalando que podríamos reconocer hasta 4 grandes modelos de responsabilidad social que se están desarrollando en Europa en los primeros años del siglo XXI. Desde el modelo continental típico de Alemania, Austria o Francia, que es un modelo en el cual las políticas de esos estados han ido orientados precisamente a regular y a conseguir acuerdos sociales y a desarrollar estrategias de responsabilidad social en los países contando con los distintos grupos de interés, ¿no? Pero sí que se ha dado un impulso normativo y estratégico. Tenemos también el modelo anglosajón, típico del Reino Unido, evidentemente, donde la RSC no se ha enfocado tanto desde un punto de vista normativo, sino que se ha tratado de implicar más bien a los agentes empresariales en retos concretos en beneficio de la comunidad y de la sociedad. En el caso de los países nórdicos, lo que se ha buscado es articular estrategias compartidas entre sectores de empresa e incluso entre sectores privados y sectores públicos o los terceros sectores, ¿no? Es el caso de Dinamarca o de Finlandia o los Países Bajos o nórdicos, ¿no? En el caso de España, Grecia, Italia y Portugal, el modelo ha sido clásico o mediterráneo, ¿no? Donde la RSC se ha empezado a trabajar fundamentalmente a través de la creación de grupos de debate y de consenso, ¿no? Y ahí es donde tiene el sentido la creación de lo que se llaman los foros o las ágoras, que han dado lugar a que sucesivamente, en algún caso, se haya fomentado la regulación también o el diseño de estrategias, pero partiendo de la creación de foros de debate y de opinión para generar, digamos, un pensamiento de consenso en el desarrollo de políticas de RSC. Esto en cuanto a lo que pueden ser los llamados modelos geográficos o territoriales de implantación de la RSC, pero también tenemos una RSC en términos de contenido, ¿no? De tal manera que, ¿cuáles son las políticas temáticas o contenidos clave que se han impulsado a través de la RSC en Europa? Pues fundamentalmente la promoción del consumo responsable o la promoción de la compra pública ética, el fomento de la inversión socialmente responsable, el fomento de la competitividad y de la innovación, o también el fomento de los derechos humanos y de la transparencia, ¿no? Digamos que esos han sido los 6 grandes ejes principales temáticos que marca la propia Estrategia 2020 de la Agenda Social Europea, ¿no? Y que por tanto afecta a lo que son los contenidos típicos que desde la Unión Europea se quieren impulsar en materia de RSC. Estas políticas de RSC que se han impulsado desde Europa han tenido evidentemente su traslación en España, pero no todo lo que hay en materia de RSC en España se lo debemos a Europa. La RSC en España también ha sido objeto de regulación, incluso con anterioridad a nuestra incorporación en la Unión Europea. No hay más que echar un vistazo a los distintos tratados internacionales a los que se ha adherido España en materia de derechos humanos, sociales y ambientales. La propia Constitución española, que es de 1978 y por tanto anterior a nuestra adhesión a la Unión Europea, recoge un conjunto de derechos y deberes fundamentales y unos principios rectores de la política económica y social que son contenidos específicos y propios de lo que es un modelo de gestión de RSC. Evidentemente, con posterioridad a nuestra adhesión a la Unión Europea, ha habido también muchos condicionantes y muchas directivas que en Europa nos han obligado a articular leyes, como puede ser la ley de igualdad, la ley de dependencia,
la revisión de la ley de contratos del sector público, la ley de economía sostenible o la ley de transparencia, y recientemente pues incluso hasta la publicación de una orden ministerial en la semana pasada, el 29 de septiembre, donde ya se regula incluso el procedimiento para publicar, por ejemplo, las memorias de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa, ¿no?, en cumplimiento de lo que ha estipulado la última directiva del año 2014. ¿no? Pero no solamente por vía estatal se han regulado distintos aspectos de la RSC, también se han regulado a nivel autonómico y local, ¿no? Hasta incluso existir leyes propias de responsabilidad social, como puede ocurrir en el caso de Extremadura, ¿no? Pero, como decíamos antes, la promoción pública de la RSC no se ha hecho solamente por vía normativa, ¿no? Se ha hecho también por vía del ágora de RSC, es decir, a través de foros de debate, ¿no? Foros de debate que se impulsaron desde el propio Parlamento español, ¿no?, con la creación de una subcomisión parlamentaria de responsabilidad social, la creación de un foro de expertos o la mesa de diálogo social, hasta tal punto que todo ello dio lugar a la bondad o la oportunidad de crear un Consejo Estatal de Responsabilidad Social que de alguna manera se ocupara de articular y asesorar y orientar en el desarrollo de políticas de RSC en todo el conjunto del Estado, ¿no?, con presencia de todos los sectores, no solamente de la administración pública, sino también del ámbito empresarial, sindical, universitario, académico, etc.